Hola chicos, bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de lo que es la importancia de los medios de comunicación y para eso nos va a acompañar Cristian García, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Nadia, por la invitación y buenas tardes, días o noches, dependiendo de cuándo vean el video para todos y todas las estudiantes. Bien, Cristian. Bueno, lo que quería yo empezar a hablar es un poquito de cuál es la importancia de los medios para una sociedad. Bueno, principalmente a mí me gusta considerarlos medios de información, no Ujú. tanto medios de comunicación, por más que a veces, incluso dentro de este discurso, en algún momento me voy a confundir y voy a decir también medio de comunicación, porque desde chiquito estamos acostumbrados a eso. Existe una diferencia entre información y comunicación. Lo que estamos realizando ahora en este momento, por ejemplo, es un acto comunicativo. Un acto comunicativo se puede llevar adelante con dos o más personas y puede estar mediado por tecnología o no. En un acto presencial se realiza un acto de comunicación puro y mediado por la tecnología es menos puro. Pero la diferencia radica en que la comunicación es un ida y vuelta, hay una retroalimentación, un feedback. Yo puedo decir algo de lo que vos podés estar de acuerdo, entonces yo voy a ver cuáles son ciertas características del rostro que acompañan mi mensaje. Si yo veo que vos estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, puedo formular una respuesta, puedo seguir en esa línea. Si yo veo que vos no estás de acuerdo con lo que estoy diciendo, puedo ir cambiando un poquito el sentido. Ujú. Eh, entonces cuando hablamos de comunicación, hablamos no únicamente de la comunicación verbal, sino también de la comunicación del cuerpo. Hay una respuesta por parte de la otra persona, en cuanto a la distancia, en cuanto a la cercanía, en cuanto a los movimientos del rostro, en cuanto a los silencios. Y eso los medios de información no lo permiten. Ujú. Nosotros como oyentes de radio no podemos hablarle al locutor, como televidentes no podemos hablarle a quien está dirigiendo el noticiero, como lectores de diario y revista no le podemos decir al escritor cómo es que tiene que escribir. Entonces, creo que eso es los medios de información, Ujú. justamente, transmiten esos datos. Toda la información es comunicable, pero no toda comunicación es noticiable. Y Bien. y la importancia de los medios me parece que es, sobre todo, la difusión. Nosotros como seres sociales tenemos un derecho fundamental que es el derecho a la información. Y bueno, invito a que nos imaginemos en este contexto de pandemia lo importante que serán los medios, de que quizás en otra sociedad de hace siglos atrás eh, hubiésemos tardado años en enterarnos que estábamos en medio de una pandemia y por lo tanto Totalmente. se hubiesen perdido muchísimas vidas. Entonces, la importancia de los medios es eso, la difusión de la información. Yo puedo comunicarme como una persona que está en otro país, puedo saber en minuto a minuto cuáles son los hechos que están ocurriendo en distintas partes del mundo. Convengamos Eh, entonces que y es eso también acompañado por las redes sociales también. Sí, Sí, perdón, te interrumpí justo. Convengamos entonces que es bastante importante el rol que cumplen estos medios para informar a las personas, ¿no es cierto? sobre Eh, todo tipo de noticias, sí. Exactamente, y por ahí se podría decir también de que tienen cierta responsabilidad a la hora de transmitir esta información, ¿no es cierto? Sí, la responsabilidad es enorme y muchas veces no se respeta. No se Ujú. respeta, por ejemplo, con las noticias mal contadas, los títulos mal formulados, las falsas noticias, que se las denomina fake news, que Ujú. parece que es un fenómeno actual, pero en realidad es un fenómeno que lleva siglos desde la creación del periodismo, que, bueno, por ejemplo, lo notamos en los libros de historia. ¿Quiénes escriben los libros de historia? Las personas. Y nosotros como personas también tenemos nuestros prejuicios, tenemos nuestra subjetividad y nosotros lo que leemos lo escribió una persona y no sabemos qué grado de objetividad en ese momento tenía la persona, o si alguien puso plata para contar determinado relato basado en algunos intereses. Así como yo puedo contar anécdota, supongamos que vos y yo estamos ante un choque de auto. Ujú. Los dos lo vamos a contar de manera distinta. Y quizás cuando yo lo cuente, vos a notar el relato y vas a decir, che, me parece que Cristian está inflando un poquito el relato que vimos. No fue tan así. Claro. Y No, después y otra aparte persona.
Aparte de los Sí, diferentes puntos de vista, o sea, capaz que vos lo viste desde un lado, capaz que notaste más detalles. tal cual, sí. Y siempre ocurre eso de que vivimos el mismo acontecimiento y lo contamos de distintas formas. Ujú. En el periodismo y en los relatos de historia ocurre lo mismo también. Bien. Y bueno, ya que vos mencionaste por ahí las redes sociales que tienen como un rol bastante importante en esto de la información, la comunicación. Por ahí capaz que en las redes sociales se puede dar un poquito más esto de la comunicación, ya Sí, que está los comentarios, se puede interactuar constantemente con quien publica, ¿no es cierto? Entonces yo quería preguntarte, ¿cuáles pensás vos que son los medios más influyentes ahora en la actualidad? bueno, eso podemos ver una diferenciación de acuerdo a la generación que pertenecemos. Nuestra generación y las generaciones más jóvenes nos informamos mucho a través de las redes sociales, lo cual puede ser muy ventajoso en el momento de estudiar en muchas temáticas, pero a la vez siempre a través de las redes sociales únicamente nos informamos de las cuestiones que son afines a nuestra ideología política, a nuestra religión, a nuestra cultura y demás. Mi consejo es que nos informemos de todos los medios, de las distintas ideologías, para poder tener un poquito más, menos subjetivo el panorama. Y Claro. sí, las generaciones más adultas se informan de los medios tradicionales y podemos mencionar Cadena 3 en el tema de la radio, La Voz del Interior en los medios gráficos y Canal 2 y Canal 8 en los noticieros de televisión. Bien. Y bueno, ya que nombraste los noticieros, la radio, hay programas que se dedican específicamente a lo deportivo, eh, Sí. pero así también como hay programas específicos, por lo general, en la mayoría de los medios se toca siempre lo deportivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pensás sobre el periodismo deportivo? O Bien. sea, El ¿qué periodismo, qué cosas es lo que las que vos considerás por ahí que debería mostrar el periodismo deportivo? el periodismo deportivo me parece de igual importancia que el periodismo de espectáculos, aunque Ujú. muchas veces se subestima el periodismo de espectáculos, o se subestima el periodismo deportivo. Me parece que todos los tipos de periodismo son igual de importantes: el periodismo de policiales, el periodismo con perspectiva de género, el periodismo deportivo, pero sí me parece que dentro de la misma categoría periodismo deportivo existe una jerarquización de determinados deportes. Ujú. Siempre se muestra el fútbol, y cuando digo fútbol, se muestra el fútbol masculino, porque el fútbol femenino casi no existe en las coberturas de deportes, y siempre se muestran los principales deportes, como lo son el hockey, el vóley, el básquet, el tenis y hasta la natación. Ujú. Pero después existe un gran abanico de deportes que nunca son tocados por los medios y que muchas veces quedan por fuera de la cobertura. Y Sobre, una de las cosas que también me llama mucho la atención es la manera en la titulación. Cuando, por ejemplo, una mujer es muy buena en el hockey, se la titula la Messi del hockey, por ejemplo, lo cual puede hacer mucho ruido porque seguimos comparando a las mujeres con los hombres, seguimos poniendo como regla básica que tiene que ser el hombre, el fútbol, Messi, la pelota, claro. y centramos el deporte solamente en ese ámbito. Bien, sí, sí, es verdad. Y se nota mucho eso. Por ahí capaz que esto se nota muchísimo en los medios más reconocidos. Por ahí quizás hay algunas radios estas que se hacen vía streaming, Sí. radios online, que por ahí se dan cuenta de estas cosas y abarcan más temáticas que salen dentro de todo de lo que es el común del resto de los medios, ¿no es cierto? Bueno, vos cuando me preguntabas cuáles eran los principales medios que llegan a la mayor cantidad de gente, los que te nombré son los que se corresponden con esta cobertura de deportes. Claro. Pero después de esos medios principales, los que menos llegan son medios comunitarios, Ujú. son medios independientes económicamente, son medios comunitarios que sí hacen ese tipo de coberturas, sí le dan importancia a temas locales Claro, y no exactamente. tanto temas que son muy, muy, muy de Buenos Aires, porque Ujú. estando acá en Córdoba tenemos que alimentarnos de tantas noticias que vienen de Buenos Aires, Mm. cuando el panorama de allá es completamente distinto al de acá.
Claro, están más pronóstico y cerca de la dijeron como gente, que digamos, los medios locales. claro. Ujú. Exacto. Y de eso en Y Córdoba tenemos varios, tenemos La Tinta, por ejemplo, que es un muy buen sí, medio para informarse. exactamente. Y en un momento, al principio de la pregunta, me nombraste también el arte dentro de los medios, ¿no es cierto? Sí, los espectáculos. Los espectáculos. Bueno, dentro de espectáculos podemos encarar lo que es la música, el teatro, eh, la literatura, ¿por qué no? También. Eh, Sí. ¿De qué manera puede beneficiarse los movimientos artísticos utilizando los medios de comunicación? O sea, ¿qué fuerza le puede dar a algún medio artístico eh, los espacios estos que venimos nombrando? Los medios son fundamentales para dar a conocer las expresiones artísticas y las redes sociales también. Eso lo estuvimos viendo en los últimos meses. Todas las personas, cantantes, actores, actrices, artistas plásticos, stand-uperos, eh, que tuvieron que readecuar su actividad para poder llegar a la gente y para poder tener algo en su bolsillo, necesitaron necesariamente de los medios y de las redes sociales para hacerse conocer, para dar cuenta de la información, dónde van a estar, a través de qué medio, cuáles son las formas de pago. Ujú. Entonces, yo puedo grabar un video haciendo stand-up, por ejemplo, y los medios son muy necesarios para que llegue a la mayor cantidad de gente, porque desde mi plataforma personal, ya sea Instagram, Facebook o YouTube, no puedo Spotify llegar ahora también. a... Hay gente a las que sí pueden llegar los medios. Ujú. Por más que mis contactos retuiteen, por más que compartan, por más que etiqueten, entonces los medios ahí pueden hacer una cobertura un poco más seria y, y beneficiar un poco a los artistas también. Exactamente. Y ya así como para ir cerrando un poquito. em, Todo el material que podemos ver en los medios, ya sabemos de por sí que no todo es cierto, o sea, no todo es creíble. Mm, ¿Cómo sabemos, cómo podemos identificar qué información es de calidad? O sea, cuál es fehaciente. ujú. Me encanta que hayas hecho esa pregunta porque es algo que creo que todos nos estamos preguntando en este momento, sobre todo cuando, bueno, el ejemplo más cercano que se me ocurre en este momento es la semana pasada, los principales medios como La Nación, Clarín, Infobae, que son los más reconocidos, presentaron la noticia que la Coca-Cola se iba de la Argentina. En ese momento lo creemos porque no puede ser mentira, si lo dice el diario, si lo dice la tele es porque es verdad. Ujú. Lo que hice 5 horas después fue conectarme a la cuenta de Twitter oficial de la Coca-Cola, en donde decía que era mentira, que ellos estaban realizando inversiones millonarias, que estaban en la Argentina desde hacía décadas y tenían pensado seguir. Claro. Ocurrió con Fernet Branca, ocurrió con Falabella, ocurrió con Walmart, con muchas empresas. Entonces los consejos que les podemos dar para que accedamos a información de calidad es ver la fuente, ver quién lo publicó. Muchas veces el medio posee determinados intereses, si lo publican de un lado es por un lado, si del otro por el otro. Ujú. Leer quién firma la nota, si es que la nota tiene firma, porque si la nota no tiene firma es porque el periodista no se quiere hacer cargo de lo que está diciendo, y si no Ujú. se quiere hacer cargo, también nos preguntamos por qué será. Claro. Eh, Corroborar la información con otros medios, incluso de la plataforma de Wikipedia tenemos que desconfiar, porque en Wikipedia yo entro, ingreso, coloco que mi fecha de nacimiento fue tal, mi fecha de muerte es tal, y ya va a estar ahí en Wikipedia, y es cierto o no es cierto la Wikipedia. Eso es una Pero charla que sí, eso. solemos tener bastante justamente con los alumnos, al momento de hacer trabajos de investigación y eso. Bueno, el internet también se presta mucho para esto, ¿no es Sí, cierto? De sí, decir, bueno, no sabemos quién está detrás de esa pantalla que está escribiendo, sí. de dónde viene. Bueno, en Twitter hubo un momento, una época en la que solían matar a las personas, por ejemplo, hacían trending topic, hashtag murió, por ejemplo, Susana Jiménez. Ujú. Y la gente se lo creía, porque lo veía en Desesperado. Twitter. Sí, sí. Eh, y así como podés mentir en Twitter, podés mentir también en los medios, y hay muchos periodistas que lamentablemente lo hacen,
o que se hace una noticia en base a un rumor, entonces también prestar atención a eso. Tal persona habría comprado zapatos valuados en lo que sería X cantidad de plata. Cuando ponen los verbos en ese sentido también hay que pensar, decir, parece que es rumor, no hagamos eco de esa Algo noticia. certero. Ujú. Tal cual, a veces con el avance de las redes sociales justamente es esto, el periodista quiere ser el primero en compartir la nota, entonces se entera un rumor y antes de levantar el teléfono y preguntar, che, esto es cierto, directamente escribe la nota, la publica y después hace ese proceso de preguntar, che, esto es cierto, en algunos casos, en otros ni siquiera lo preguntan. Y eso es muy, muy peligroso porque una nota que ya se da como cierta, después cuando se pide disculpas y se dice, che, esta noticia era mentira, esas disculpas no llegan a la misma cantidad de gente que la noticia falsa. Exactamente. Los otros días estaba leyendo en Estados Unidos, cuando asume el presidente Donald Trump, eh, había una manifestación en contra de su asunción, y una persona ve que a unos metros de esa manifestación había colectivos. Solamente vio eso esta persona. Le saca una foto a los colectivos, lo sube a Twitter y coloca: las manifestaciones en contra del presidente Donald Trump están organizadas y son de personas pagas que vienen de otras ciudades. Lo que pasa Luego, también a veces acá en Argentina, ¿no es cierto? claro, sí. Luego de un par de horas se descubrió que en realidad esos colectivos pertenecían a estudiantes de ingeniería que iban a dar una conferencia. Tiene Pero nada ¿qué que ver. pasa? Ese tweet viajó tanto que fue replicado también por todos los medios oficialistas, pero después cuando la persona tuvo que pedir disculpas porque la foto no correspondía con lo que él estaba diciendo, el tweet no llegó a casi nadie. No, 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 Y exactamente, eso es por lo que una ocurre con molestia. las noticias cuando uno publica algo falso, digamos. Exacto. Entonces hay que estar atentos hacia lo que consumimos. ¿Mm? Porque podemos estar lastimando gente también, Exactamente. Y el daño ese que se genera del otro lado es muy, muy difícil de, de sanar. de reparar. Ujú, Sobre todo en exactamente. estos momentos, digamos, en los que estamos muy, muy Es muy ansiosos, muy sensible. nerviosos, muy angustiados, y Ujú, se genera cierta violencia a nuestro alrededor. exacto. Y como última pregunta, antes de que nos quedemos sin tiempo, ¿qué consejo le darías vos a alguien que quiere informar algo? Alguien que quiere informar, que se mantenga informado, Mm, que lea mucho, que cuestione todo lo que escucha, que cuestione todo lo que lee, eh, que pida también consejos, que se asesore y que pueda empezar también cubriendo hechos del barrio. ujú, Cuántas cosas ocurren que, por ejemplo, muchas veces se dice que los medios reflejan la realidad. En realidad los medios construyen la realidad, porque la también. realidad sigue estando. Cuántas veces en nuestra familia o en nuestro barrio ocurren hechos que no están en la televisión. Y si no están en la televisión, ¿no son reales? Sí, son reales, nada más que la televisión elige no tratar esos temas. Exacto. Hay Entonces que, podemos hacer ese ejercicio de ir a la panadería a ver qué es lo que ocurre, y si nos gustaría informar, bueno, empezar a escribir, a redactar cómo presentaríamos, que fuimos a la panadería y con qué nos encontramos. Es un ejercicio muy lindo que también para futuros periodistas les puede servir mucho. buenísimo, Cristian. Muchísimas gracias. Yo creo que los chicos van a estar agradecidos también de esta nueva modalidad en la que no van a tener que leer mucho, pero aún así recaudar mucha información y buena. Así que bueno, te agradecemos y seguramente en alguna nueva ocasión nos estaremos encontrando otra vez. No, muchas gracias a vos por la invitación, saludos a todos y a todas, y esperemos que muy pronto podamos volver a las aulas, porque las aulas no se comparan con esta modalidad. Exactamente. Mientras tanto, le seguimos poniendo garras. Así es. Te mando un abrazo enorme, Cristian. Otro para Gracias. vos.